Muy bien, muy buenos días a todas, a todos, estimado Juan Pablo, señor secretario. Si hubiere cuenta para hacernos ver y partimos de inmediato con la sesión especial de hoy día viernes que tiene esta Comisión de Gobierno de Descentralización y Regionalización. Juan Pablo. Lo único que ha recibido la Secretaría es la excusa del señor Contralor General de la República. Bien. Participan como oyentes las abogadas de la Contraloría, doña Pamela Ugueño y Catalina Venegas. Muy bien. Entonces, bueno, por las excusas del señor Contralor, le damos la bienvenida al señor ministro, Hernán Larraín. La idea es hoy día, en esta hora, un cuarto que tenemos para tratar las indicaciones que nos quedan pendientes, que deben ser del orden de unas 20 y tantas. Ojalá pudiéramos cumplir con el tratamiento de todas ellas y así entonces dar por zanjada la discusión de este proyecto de ley. Entonces, secretario, sugiero que nos vayamos a la que tenemos pendiente, que quedó con votación empatada, que está en la hoja 2 del comparado, es efectivamente el artículo 2, una indicación de su excelencia el presidente de la República, para que la sometamos entonces a votación y zanjando esa, continuamos con las que tenemos pendientes. Secretario. Perfecto, presidente. En la sesión pasada se produjo un doble empate respecto a esta indicación. La frase en que recae señala: el acceso a la protección es un derecho de todo denunciante de corrupción que garantiza el ejercicio pleno de su integridad personal y de sus bienes. El Ejecutivo propone suprimir la expresión de corrupción para que quedara: el acceso a la protección es un derecho de todo denunciante que garantiza el ejercicio pleno de su integridad personal, y seguiría exactamente igual del resto de la norma. Bien, el debate ya fue hecho de esta indicación, pero si quiere tomar la palabra el propio ministro o alguna senadora en espera, o el senador Osandón, sobre este tema. Ministro. Sí, muy breve, presidente. Informarle que se nos ha incorporado Mónica Naranjo, que puede proporcionarnos más antecedentes de las conversaciones que han habido, pero sobre este tema yo quiero señalar que este artículo no estaba en el proyecto original que presentó el gobierno, y en la Cámara, por sugerencia de la diputada Hernando, Joana Pérez, el diputado Leonardo Soto y Patricio Walker, se incorporó como un principio orientador genérico respecto de la conveniencia y necesidad de la protección a los denunciantes como regla general. Ahora, nuestra inquietud respecto de esto, porque compartimos ese punto y lo avalamos, es solo que cuando dice de todo denunciante de corrupción, de alguna manera limita el espacio de la protección al denunciante como principio orientador de nuestra legislación, dentro del espíritu de la legislación, porque la corrupción puede entenderse en un ámbito circunscrito, el tipo penal de corrupción. Y por eso nosotros hemos avalado esta propuesta de estos diputados y la hemos hecho nuestra, pero queremos circunscribirla para ampliar aún más la noción de protección a quienes formulan la denuncia como regla general en nuestro sistema jurídico. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, ministro. Señor secretario, entonces sometemos a votación esta indicación que en la sesión anterior de esta comisión tuvo un empate. Secretario. Perfecto. Senadora Carvajal. Senadora Vespérez. Está sin micrófono, senadora. Sí. Bien, voy a atender a las explicaciones, voy a aprobar la indicación del Ejecutivo. Gracias. Senador Osandón. Senador Osandón. Habría que llamar al senador Osandón porque está allí conectado, pero iba camino a la oficina, al parecer, ¿no? Entonces, para poder registrar su voto y no dejar esta indicación pendiente. ¿El senador Insulza se encuentra? No. Bien. ¿La senadora Carvajal tampoco? Tampoco, sí que necesitamos... Necesitamos entonces el voto del senador Osandón. Voto a favor, presidente. Muy bien, gracias, senador Voto Osandón. a favor. 3 minutos ya estoy sentado en mi escritorio.
Ok, gracias. Señor presidente, A favor. perfecto, entonces por unanimidad se aprueba la supresión. Señor presidente, quería hacer una observación formal. Sí. La norma dice que es un derecho de todo denunciante que garantiza el ejercicio pleno de la integridad personal. La integridad personal no se ejerce. Propongo que diga que garantiza la integridad personal y la de sus bienes. O que garantiza su integridad personal y la de sus bienes. A mí me parece del todo, sí, razonable. ¿Qué piensa la senadora Eversberger sobre la sugerencia de la Secretaría? ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Muy bien. Senador Sandón. ¿Sí? Senador Sandón. A ver, a la espera de que el Tanto, senador presidente, Sandón... si gusta, pasamos a la indicación siguiente. Muy bien, pasemos a la indicación siguiente, que esa está en la página número 6, ¿no? Exactamente, es la indicación número 11. Sí. El inciso octavo de este artículo, que se refiere a la gestión de las denuncias, señala que en el contexto de los procedimientos disciplinarios a que pueda dar lugar la interposición de la denuncia que se refiere al artículo 3.0, se considerará circunstancia atenuante la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos denunciados. Para estos efectos se entenderá por cooperación eficaz el suministro de datos e informaciones verídicas y comprobables que contribuyan necesariamente a la determinación de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los involucrados. La indicación número 11 y 12 de los senadores señora Rincón y señor Conchumilla proponen eliminarlo. Ministro, sobre la propuesta de los senadores de eliminar esa parte del texto. Presidente, nosotros somos también partidarios de eliminar, también tenemos una indicación, la indicación 11, sin embargo es probable que sea por motivos distintos a los de los senadores. Me explico, este fue un tema que se discutió con los diputados y se incorporó esta noción de cooperación eficaz en el ámbito administrativo y más adelante en el artículo 14 la cooperación en el ámbito penal. Nosotros somos partidarios y hemos incorporado el concepto de cooperación eficaz en nuestra iniciativa. De manera que no es que queramos eliminar de esta iniciativa legal la idea de la cooperación eficaz en el ámbito administrativo. Tan solo lo que queremos es cambiarla de lugar. Más adelante, en la indicación número 20, que se refiere al artículo 14 del proyecto, nosotros estamos reproduciendo esta misma idea de cooperación eficaz en el ámbito administrativo, pero estamos eliminando el artículo 14 que se aprobó en la Cámara, que establece la delación compensada en el ámbito penal. Y lo estamos haciendo porque la delación compensada en el ámbito penal ya está regulada en ese ámbito. La ley 21.121 así lo incorporó en el propio Código Penal y por lo tanto estimamos que no es necesario generar una disposición en este ámbito de Estatuto de Protección al Denunciante de cooperación eficaz o delación compensada en el ámbito penal. En resumen, nosotros somos sí partidarios de eliminarla aquí y en el artículo 14 discutir su conveniencia. Le hemos hecho otros agregados a la cooperación eficaz que van a fortalecer este concepto en ese ámbito, pero no somos partidarios de que haya cooperación eficaz regulada en este estatuto en circunstancias que ya está regulada en el propio Código Penal. Bien. En resumen, yo soy partidario de que se apruebe esto y volvemos sobre el tema con la indicación 20 referida al artículo 14. A ver, que se apruebe la eliminación de usted, ¿no? Apruebe aquí y discutir su subsistencia correcto, en el artículo correcto. 14. Bien. Secretario. Juan Pablo. Sí, senador. Bien, entonces, habría acuerdo de la senadora y el senador para
eliminar efectivamente esta parte del texto, tal cual lo ha señalado el propio ministro, y luego volver a discutirlo en el artículo, entiendo, 14, ¿no? Secretario, ¿está ahí? Sí, senador, estoy acá. Bien, Estoy viendo bueno. si está el Entonces, senador tome la votación, por favor, pero Senador creo que hay Sandón. unanimidad. Senador Sandón. Si habría unanimidad. Sí. No tenemos en este momento. Sí. Ya, perfecto. Unanimidad. Perfecto. Muy bien. Gracias, Osandón, gracias. Ahí se le ve bien. El senador presidente. me pide avisarles que en cuanto puedan, en un instante más se incorpora. Bien. Sigamos entonces con la próxima indicación, secretario. La indicación siguiente está en la página 8 del comparado. Voy a proyectar. Que se refiere al deber de denuncia. Aquí está la indicación 13 de la senadora Rincón y senador Buenchumilla, que propone eliminar la referencia al artículo 175 del Código Procesal Penal. El artículo 175 del Código Procesal Penal señala a quienes están obligados a denunciar. Y esta indicación de los senadores está relacionada con la 14, en que ellos señalan que la interposición de esta denuncia ante la Contraloría no exime a ningún funcionario público de su deber de denunciar directamente los hechos de que tome conocimiento. Es un conjunto de indicaciones que tienen el mismo efecto, la 14 y la 13 y la 14. Bueno, ministro, en base a lo que usted dijo anteriormente, tiene la palabra. Presidente, esta materia fue discutida cuando vimos la indicación número 10, me parece, que fue rechazada. De manera que, en mi opinión, por la misma razón debería también entenderse esta rechazada, porque está agregándole esta obligación de no sentir cumplida el deber de denuncia y exige nuevos pasos. Cuando si va al canal de denuncia, nosotros entendemos que ahí se cumple, porque no le podemos pedir a los funcionarios públicos que sean expertos en materia legislativa y tengan que estar haciendo todas las denuncias en todas las instancias simultáneamente. Para eso estamos creando este canal, para simplificar y facilitar que las denuncias se hagan por una sola vía y con eso tengan el efecto completo. De manera que nosotros somos partidarios de rechazar estas dos indicaciones. Tal como fue, y lo dice el ministro, tal como esto fue ya tratado en anteriores indicaciones, ¿le parece por unanimidad rechazar esta indicación número 13? Senadora, de acuerdo. Senador Sandón, ¿sí? 13 y 14, presidente, están en el mismo Sería sentido. la 13 y 14, correcto. ¿Ya? Senador Sandón. Está sin audio, senador. De acuerdo con lo que dijo el Ejecutivo. No sé. Perfecto. Entonces rechazada unanimidad. Muy bien. Ya, rechazadas ambas por unanimidad. ¿Ah? Vamos entonces a la siguiente, secretaria. La indicación 15 de los honorables senadores señora Rincón y señor Comilla proponen agregar el siguiente artículo nuevo. La administración del Estado en todas sus reparticiones deberá promover programas de información y capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para que los funcionarios públicos y los organismos privados que desempeñen funciones públicas y o reciban financiamiento público sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones, conozcan las exigencias de los principios de transparencia y probidad de la función pública, los delitos funcionarios y contra la corrupción, los órganos fiscalizadores y sus funciones, las formas y canales de denuncia de irregularidades y el estatuto de protección del denunciante que establece esta ley. Tales programas abordarán los códigos o normas de conducta ética. Pero esto es inadmisible. Que en opinión de la Secretaría es inadmisible. Pablo, esto es pública. Sí, esto es inadmisible, efectivamente. Está rechazada. Dentro de la administración del Estado. Está rechazada por inadmisible, señor secretario. Perfecto, se declara inadmisible entonces. Enseguida en la página 11. Vamos a la siguiente.
que se refiere a este artículo a las medidas preventivas de protección a favor del personal de la Administración del Estado. Las letras F, G, H, I, J, K establecen estas medidas de protección similares a las que considera el Código Procesal Penal por lo más, sobre el secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos, sobre el traslado de las diligencias a las que debe asistir el denunciante en un lugar distinto de aquel que corresponda, la utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que eviten la participación física de testigos y la posibilidad de recibir declaraciones de forma anticipada. Estas 4 letras, Su Excelencia propone suprimirlas. Ministro. ¿Cuáles, perdón? Las letras La F. F, G, H. Son las letras F, G, H, I, J y K. No son 4, son más de 4. Lo que propone el presidente de la República es eliminar esas letras. F. Ya eliminémosla. Ministro, sobre esta indicación de Su Excelencia el Presidente de la República. Sí, presidente, y gracias por esto. Nosotros hemos revisado esta disposición y las letras que se están planteando nos parecen que están concediendo atribuciones que no son coherentes con aquellas que hoy día tiene la Contraloría y que pueden generar conflictos. Desde luego, por una parte, porque la reserva y el secreto, que es parte de lo que están aquí señalando. Por ejemplo, la letra F dice secreto de determinadas actuaciones, registro de documentos respecto de uno más interviniente. Son normas ya establecidas a propósito de la denuncia y gestión de procedimientos disciplinarios. Y en ese sentido no nos parece adecuado. Por otra parte, estas letras que se agregaron en la Cámara no consideran las particularidades de lo que son los procedimientos administrativos. Muchas de estas disposiciones no son aplicables, ¿no? Por ejemplo, el traslado de las diligencias a las que debe asistir el denunciante en un lugar distinto a aquel que corresponde, de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro, ¿no? Posibilidades de recibir declaraciones de forma indicada y de otras formas idóneas. En fin, son planteamientos que nos parecen inadecuados. Y enseguida nos parece también que cuando se elimina las posibilidades de publicidad, estamos vulnerando las normas del debido proceso por afectar las medidas tendientes a mantener en secreto determinadas actuaciones de testigos. Es decir, si se obliga a la publicidad, puede ser contrario a los intereses del imputado. Mantener la reserva durante el desarrollo del proceso constituye una infracción al derecho de defensa por las severas restricciones del acceso a la prueba. Es decir, nosotros entendemos la necesidad de publicidad, pero hay ciertos espacios de reserva que en estos procesos se deben guardar, porque eso va en beneficio de... perdón, estoy diciéndolo malo. Sí. Mantener la reserva constituye una infracción al derecho de defensa porque el imputado, no tiene acceso a los antecedentes que le permitan su defensa y por lo tanto creemos que la reserva tal cual está planteada en estas letras que se agregaron incurre en contra del principio de publicidad y va en contra de la forma de actuar que tiene cualquier persona que se defiende de una imputación. Dentro de los principios que se incorporaron en la reforma procesal penal está precisamente el principio de publicidad para estos efectos. Y después hay algunas materias que creemos que nos corresponde al Ejecutivo avanzar en ciertas iniciativas, ¿no? Y por lo tanto hay medidas de protección que se están incorporando, que son atribuciones nuevas para la Contraloría General de la República, que fueron promovidas por parlamentarios. De manera que nos parece que eso nos permite cerrar nuestra objeción. Por lo demás, y concluyo con esto, la letra E, que se mantiene, dice las demás medidas establecidas en estatutos especiales de protección al denunciante, de manera que siempre van a haber otras posibilidades de fortalecer la situación del denunciante en los estatutos especiales que existen al efecto. Gracias, presidente. De acuerdo, bien, gracias, presidente. ministro.
¿Habría acuerdo entonces en Sí. acoger la indicación? Sí. Senador O sea, Osandón, en rechazar la indicación. por supuesto, en Acoger la rechazarla. indicación rechazando Acoger esa la ley, indicación del efectivamente. presidente de la República, que significa rechazar la letra. ¿Ya? Sí, ¿De Así acuerdo, es. señor Osandón? De Sí, acuerdo, presidente. se ha sumado el senador Elizalde. sí, Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, hola. Yo no sé si de está en acuerdo, reemplazo de del acuerdo senador con el Insulza. Ejecutivo. Lo que pasa es que yo vine por si no había quórum, pero parece que hay quórum. Sí, tenemos Me quórum habían dicho y que podía haber estamos problema de quórum y votando. por eso estoy presente. Muy bien. Pero no Ya, tengo, no tengo pero reemplazo todavía, así que voy a No estar hay quórum escuchando de en todo caso sobra. voy a estar escuchando lo que digan en la sesión. bien, perfecto, Álvaro. Bien. Secretario, entonces vamos a la próxima, que está en la página 12 del comparado, que es la indicación número 17, también de su excelencia el presidente de la República. Perfecto, aprobada la 16 por unanimidad, senadores Osandón, Belpergue y Bianchi. En la página 12 del comparado, para la próxima indicación de su excelencia, en que cambia el plazo. La Contraloría resolverá las medidas preventivas de protección solicitadas con el solo mérito de los antecedentes acompañados por el denunciante dentro del plazo de 3 días hábiles. El Ejecutivo propone que sean 5 días hábiles. ¿Habría acuerdo en esa indicación, senadora, Eso senador? lo pidió el Contralor, creo, ¿no? Que la Eso lo enviaran en pidió su la reportaje. Contraloría, exactamente, para poder dar cumplimiento. Sí, ministro, tiene la palabra. Voy a decir exactamente lo que acaba de señalar la senadora Esper, y esto es a solicitud de la Contraloría, ampliar el plazo para poder resolver la solicitud de medidas preventivas de protección, nada más. Bien, gracias, ministro. ¿Habría acuerdo entonces en cambiar el plazo de 3 a 5 días? Senador Por favor. ¿De Osandón. acuerdo? Muy bien. Secretario, entonces, Aprobado por unanimidad. aprobado por Enseguida la unanimidad. indicación 18, señor presidente, propone sustituir el inciso tercero por el siguiente. El actual dice: la resolución de la Contraloría que otorga las medidas de protección o que determine su modificación o cese es susceptible de ser impugnada por el solicitante de tales medidas en los términos y plazos señalados en la ley 19.880, sin perjuicio de las procedencias de los recursos judiciales que correspondan. Su excelencia propone reemplazar al siguiente: no procederán recursos administrativos contra la resolución de la Contraloría que se pronuncia acerca de la concesión de las medidas preventivas de protección del artículo anterior. Si la Contraloría rechazare la solicitud de una o varias medidas preventivas de protección, el denunciante deberá invocar la existencia de nuevos antecedentes para formular una nueva solicitud. Bien, ministro, sobre esta indicación. Sí, presidente, lo que ocurre es que esta norma de que no procederán recursos administrativos está solamente sujeta a los casos en que se conceden las medidas preventivas, pero no está el escenario de que se rechacen. Y las asociaciones de funcionarios representaron esta omisión que realmente pareciera del todo razonable considerar. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ampliar esta posibilidad, es decir, no procederán recursos administrativos contra la resolución de Contraloría que se pronuncia acerca de la concesión de las medidas. Si la Contraloría rechazara la solicitud, el denunciante deberá invocar la existencia de nuevos antecedentes para formar una nueva, que es completamente razonable. Si van a repetir los mismos argumentos por los cuales se denegaron, no, pero se permite que en el caso de rechazo, si hay nuevos antecedentes, se pueda reponer ante la propia Contraloría esa situación, teniendo en consideración que no existe el recurso jerárquico, ¿no? Porque atendido el carácter autónomo de la Contraloría, ¿ante quién se podría reclamar del recurso jerárquico? Pero como se trata de un recurso de reposición, porque hay nuevos antecedentes, creemos que es justo lo que hicieron presente, de que si hay nuevos antecedentes se puedan representar ante una solicitud de rechazo que ha hecho la Contraloría a las medidas preventivas que ha pedido el imputado. Bien, gracias, ministro. Presidente. Senador Elizalde. Sí, es que yo tengo dudas respecto de lo que plantea el ministro, respecto a los nuevos antecedentes. Me parece razonable que si se conceden las medidas de protección no haya recursos, porque se entiende que son medidas de protección. O sea, ¿quién podría sentirse agraviado por una medida de protección? Pero si se rechaza la medida de protección, a mi entender al menos debería haber una reposición, aunque sea sin nuevos antecedentes, pero quizás explicando de mejor forma los antecedentes ya entregados, porque en caso que
se comete un error y no se otorga una medida de protección, se deja la indefensión al denunciante. Y por tanto, creo que no debería ser requisito invocar la existencia de nuevos antecedentes. O sea, entiendo lo que plantea el ministro. Si se conceden, no hay recurso alguno. Si se rechazan, se presenta una requiere nuevos antecedentes. La reposición por definición es una insistencia para que un tribunal eventualmente cambie de parecer, que puede consistir tan solo en explicar de mejor forma lo que ya se ha solicitado. Entonces, tengo dudas porque al final no vaya a ser que dejemos en la indefensión a los denunciantes. En caso de que se cometa un error por parte de la Contraloría, no otorgar la medida de protección. Eso. Gracias, senador Elizalde. Bien, sometemos a votación. ¿La Contraloría quiere hacer uso de la palabra sobre este punto? ¿No? ¿No? Bien. Secretario, entonces, en votación, la indicación del presidente de la República. Senadora Pérez. Yo voy a coger la indicación del presidente, porque entiendo que acá estamos creando este canal de denuncia en la Contraloría. Estamos entendiendo que la Contraloría, ¿no es cierto?, es un ente fiscalizador de la legalidad vigente de todos los servicios públicos en nuestro país y que está asumiendo este rol con estas funciones y a mí me parece correcto. Yo tiendo a confiar en la Contraloría. Efectivamente de repente se equivoca, pero yo creo que se equivoca, como lo dije en la sesión pasada, se equivoca de repente cuando confunde su rol de fiscalizar no en legalidad, sino que en mérito. Pero en este tema me parece a mí que cuando se rechace, se permita presentar una nueva solicitud con nuevos antecedentes. Porque si no, vuelvo a decir, creo que aquí hay que ser cuidadoso con este proyecto. Lo fundamentábamos un poco también con el senador Insulza la sesión pasada. Lo que queremos hacer es un canal serio de denuncias reales, que esto no se convierta en una cacería de brujas, que tampoco que a través de este canal pierda la eficacia y que finalmente a través de ello, ¿no es cierto?, hayan funcionarios que no son buenos funcionarios y que a través de pedir medidas de protección quieran encubrir de alguna manera también sus faltas para no ser calificados, para no ser trasladados, en fin. Por lo tanto, me parece prudente esta indicación y voto a favor. Muy bien, gracias, senadora. Senador Sandón. Senador Sandón. A favor. Gracias. A favor, secretario. Gracias. Señor presidente. Sí, a favor. Aprobado por unanimidad de 3%. Bien. Enseguida, en el inciso siguiente, el Ejecutivo propone otra indicación. La norma dice el incumplimiento o inobservancia de los deberes por parte de los funcionarios públicos relacionados con el otorgamiento y ejecución de las medidas de protección. El Ejecutivo propone que diga relacionadas con la ejecución de las medidas de protección, porque el otorgamiento entiendo que no lo dan los funcionarios públicos. No, a ver, ¿cómo de nuevo, Juan Pablo? El Ejecutivo propone que diga relacionados con la ejecución de las medidas de protección, eliminando la referencia al otorgamiento. Y entiendo que es porque los funcionarios públicos no otorgan medidas, sino que las ejecutan. El que otorga esto es la Contraloría. Bien, ministro. Sí, presidente, gracias. Lo que ocurre es que, hablando de las medidas de protección, quien las otorga es la Contraloría, quien las ejecuta es el servicio en donde está el funcionario público en cuestión. Entonces, lo que nosotros creemos que se produce una confusión, y así lo entendimos de las inquietudes de la Contraloría, es que lo que realmente queremos cautelar es el que se cumpla las medidas de ejecución por parte del servicio en donde está el funcionario.
Y entonces el incumplimiento o inobservancia de deberes por parte de los funcionarios públicos relacionados con la ejecución, ahí estamos pidiendo eliminar el otorgamiento, porque eso lo hace la Contraloría, el otorgamiento. Estamos hablando de el incumplimiento de la ejecución de medidas de protección generando responsabilidades de tipo administrativo. Ahora, eso no significa que no hayan responsabilidades administrativas en el caso de los funcionarios de la Contraloría que están interviniendo en las medidas de precaución, de prevención. Existen estas y por lo tanto, si los funcionarios de la Contraloría en el otorgamiento incurren en faltas, en inobservancia de sus deberes, tendrán también sus sanciones de acuerdo a las normas vigentes. Lo que estamos agregando aquí realmente, considerando que estos funcionarios de Contraloría son terceros externos al servicio y le dicen, tome estas medidas de protección, lo importante es que el servicio en donde está el funcionario tome esas medidas, porque ahí es donde se va a ejecutar la protección al denunciante. Por lo tanto, aquí hay una confusión de roles y en conversaciones con la Contraloría nosotros hemos entendido que lo que importa es asegurar que en el servicio se garanticen las medidas de protección, porque en el otorgamiento ya lo están en los deberes funcionarios de la Contraloría. Gracias, presidente. Bien, gracias, ministro. Secretario, entonces, tomamos la votación de esta indicación 19 del presidente de la República. Senadora Ensperger. A favor. Senador Sandón. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente. Senador Insulza, está el senador Insulza. Bienvenido, senador senador. Insulza, ¿cómo vota usted? Voto a favor. Gracias, senador. Bienvenido, senador Insulza. Muchas gracias, presidente. Ahora que llegó José Miguel, partimos de nuevo. No, yo doy por bien hecho todo lo que han hecho ustedes, presidente. Lo que hace es que Elizalde, oiga, está haciendo agua. Elizalde no está Secretario, aquí, no lo había visto como está, senador. Continuamos con la votación, por favor. Vamos con, en la página 15, Sí, la página indicación 15, el comparado indicación 20. de su excelencia. Propone reemplazar el artículo aprobado en general que se refiere a beneficio por delación por el 14 que se refiere a cooperación eficaz, que señala, en el contexto de los procedimientos disciplinarios que pueda dar lugar la interposición de las denuncias a que refiere el artículo 3, se considerará circunstancia atenuante la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos denunciados o permita la identificación de sus responsables o sirva para prevenir o impedir la perpetración de nuevos hechos. En estos casos, el fiscal, en el dictamen, vista o informe que emita en el contexto del respectivo procedimiento disciplinario, deberá expresar en qué términos la cooperación prestada ha sido eficaz a los fines señalados en el inciso primero. La circunstancia atenuante prevista en este artículo no se aplicará en los siguientes casos. Primero, cuando solo resultare procedente la medida disciplinaria de institución de conformidad al estatuto funcionario aplicable al denunciante. Segundo, tratándose de autoridades que desempeñen un cargo de elección popular de exclusiva confianza de estos o de la autoridad facultada para efectuar su nombramiento y respecto de cargos de alta dirección pública. Bien. Ministro, sobre esta indicación. Como no, presidente, como mencionábamos cuando se aprobó una supresión de un párrafo que contenía la cooperación eficaz en el ámbito administrativo, ¿no? Hace pocos minutos atrás, nosotros señalábamos que éramos partidarios de esa supresión en ese artículo, pero no la idea de suprimir en este estatuto la idea de la cooperación eficaz. Y en este artículo, en particular el artículo 14 que viene del proyecto, se establece la cooperación eficaz, pero para el ámbito penal. Dicho de otra manera, nosotros creemos que la cooperación eficaz en el ámbito administrativo y en el ámbito penal son instrumentos necesarios. En el proyecto original nosotros no nos habíamos referido a esta materia. Se discutió en la Cámara y convinimos en la Cámara con incorporar la cooperación eficaz en el ámbito administrativo. Pero no fuimos ni somos partidarios de este artículo 14 que la incorpora en el ámbito penal.
¿Y por qué, presidente? Porque, como ya lo anticipaba, por la ley 21.121 se incorporó en el 2018 una modificación al Código Penal, el artículo 264, que incorpora precisamente la cooperación eficaz. Dice, lo recuerdo brevemente, será circunstancia atenuante de responsabilidad penal de los delitos contemplados en los párrafos 5, 6, 9 y 9 bis, precisamente los delitos funcionarios, la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la investigación, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros creemos que el actual artículo 14 no tiene justificación ni necesidad porque ya está reglamentado en el 264 en una modificación reciente del Código Penal. Pero sí creemos válida y útil la incorporación de la cooperación eficaz en el ámbito administrativo. Y esto es lo que estamos reponiendo aquí con un alcance adicional al proyecto que venía aprobado en esta materia por la Cámara de Diputados. Aquí hubo bastante unanimidad y nosotros fuimos de la tesis de aprobar esta cooperación eficaz en los casos de denuncia administrativa porque contribuye a incentivar que estas denuncias se realicen y que se coopere para poder avanzar en su esclarecimiento. Esta cooperación eficaz es un instrumento que se ha ido incorporando en nuestra legislación en distintos ámbitos y creemos que en el ámbito administrativo, a propósito de este tema, también la debemos incorporar, ¿no?, en la calidad de circunstancia atenuante para la definición de las responsabilidades o sanciones que se puedan aplicar a quien haya cometido esta irregularidad. Ahora bien, nosotros sí le estamos agregando dos limitaciones. Uno, que la circunstancia atenuante por cooperación eficaz no se aplique cuando la única medida disciplinaria que se le puede imponer a una persona sea la de la destitución. Porque eso significaría que la cooperación eficaz, en caso de que la sanción sea la destitución, sería total porque se queda la persona sin sanción. Y nos parece que eso es un extremo. Una cosa es bajar el nivel de responsabilidad, el nivel de la sanción, 1 grado, 2 grados por la cooperación eficaz, y otra es dejarlo sin sanción, sobre todo porque si la única pena a esa irregularidad administrativa es la destitución, es porque se trata de una falta muy grave. Normalmente las faltas administrativas tienen distintas sanciones y con grado. Cuando es solo la destitución, no se puede ahora decir, oiga, yo coopero y me salvo. No nos parece adecuado. Y la otra excepción que queremos incorporar es cuando se trata de autoridades que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de estos o de la autoridad facultada para efectuar su nombramiento y respecto de los cargos de alta dirección pública. Es decir, todo lo que son parlamentarios, alcaldes, cores, intendentes, gobernadores, delegados presidenciales, ministros de Estado, subsecretarios, jefes de servicio y todo lo que son nombrados por ADP. Aquí no queremos que tengan esa atenuante, que se hagan cargo de sus responsabilidades y por lo tanto sean sancionados como corresponde, porque no queremos darle facilidades y dar una señal siempre que los que deben dar ejemplo de probidad administrativa son las más altas autoridades del país. Este es el sentido. Sí a la cooperación eficaz, pero solo en el ámbito administrativo, y por eso queremos suprimir el actual artículo 14 y mantener en su reemplazo la cooperación eficaz en el ámbito administrativo, incorporándole estas dos limitaciones, que no proceda cuando la única medida disciplinaria de sanción es la destitución y que tampoco a las autoridades del nivel jerárquico más alto de la administración del Estado. Eso, presidente. Gracias. Gracias, ministro. Presidente. Senadora Messberger. Sí, a ver, yo comparto que el artículo 14 no tiene que estar acá porque la delación está regulada en tema penal. Ahora, cambiarla por cooperación eficaz, a mí me hace ruido, porque claro, le cambiamos el nombre, pero lo que
estamos hablando de que vamos a utilizar esta cooperación eficaz en los sumarios administrativos. Las responsabilidades administrativas son personales, lo define el Estatuto Administrativo, ¿no es cierto? Y señala que el empleado que infringiere sus propias obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones. Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fueran susceptibles de la aplicación de una medida disciplinaria. Entonces, efectivamente puede haber un proceso sumarial en que pueden estar involucradas muchas personas, pero en que se persigue la responsabilidad administrativa. El proceso sumarial solo persigue responsabilidad administrativa de uno o más funcionarios. La responsabilidad administrativa es personal, distinta de la civil o penal. Entonces, ¿por qué yo me voy a librar de mi responsabilidad administrativa acusando la responsabilidad administrativa de otros? Existe en el proceso sumarial hoy día también en los estatutos administrativos atenuantes. Si yo no he sido, no tengo anotaciones de mérito, ¿no es cierto? Si yo nunca he sido condenado o nunca he sido sometido a sumario, si siempre he estado en lista 1 de calificación máxima, etc. Pero a mí me parece que la cooperación eficaz repugna con la responsabilidad administrativa, porque los funcionarios públicos tienen, o esta responsabilidad administrativa que se les pide a los funcionarios públicos es por la naturaleza de sus funciones. Y yo creo que a ellos se les exige algo más allá de lo que se le exige a cualquier otro empleado en una empresa privada, por la importancia de sus funciones. Por eso tienen esta responsabilidad administrativa y el resto de los funcionarios que ejercen la empresa privada solo tienen responsabilidad civil y penal. Pero yo no comparto la cooperación eficaz, vuelvo a decir, comparto la eliminación del 14, pero no comparto que le cambiemos a cooperación eficaz. Yo eliminaría de frentón el beneficio de la delación y de la cooperación eficaz. Creo que ya los estatutos contemplan para los procesos sumariales el establecimiento de atenuantes propias de la carrera funcionaria y que dicen relación, por lo tanto, con esa responsabilidad administrativa, que es cómo ha sido la vida administrativa en la carrera funcionaria de esta persona que hoy día está siendo sometida a un proceso. Pero no me parece que vayamos más allá. Yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces igual no sé cómo votar porque no estoy de acuerdo con el 14, pero tampoco con el 14 nuevo. Es que lo que pasa es que yo estoy en la misma situación suya. ¿Me permite decir, señor presidente? Comparto absolutamente. Para aclarar el punto. Sí. Estamos votando una indicación sustitutiva del Ejecutivo. Sí. Si se rechazare, tenemos que pronunciarnos sobre el artículo aprobado en general. O sea, podríamos rechazar ambas. Sí. Perfecto. Bien, pero a ver, podemos dejarla pendiente también para el final porque esta discusión, efectivamente, yo no sé si algún senador tiene alguna opinión sobre esta indicación en particular. Senador Insulza. ¿No? Está silenciado, senador. Perdón, presidente, estoy de acuerdo en suprimir el artículo 14, el 14 actual. La verdad es que suprimir también la cooperación eficaz a mí no me resulta. Podemos conversarlo, me parecen interesantes los argumentos, pero en principio me inclinaría por aceptar la propuesta del Ejecutivo. Bien. Senador Osandón. A mí me gusta más el concepto de delación compensada, que es más exitosa para seguir este tipo de delitos, pero estoy dispuesto a verlo. Mire, hagamos lo siguiente, dejémosla pendiente y en el intertanto esperemos que el propio ministro con sus asesores nos pueda, en el fondo, indicar si sugiere alguna otra indicación, modificación a
a esta indicación o la sancionamos tal cual está aquí. La verdad es que por de pronto prefiero dejarla pendiente. ¿Estarían de acuerdo? Sí, presidente, si me permite una cosa, agregar algo. Sí. Yo, en este caso, tratándose de temas sobre todo administrativos, está bien, la delación existe, sí, pero a mí no me gusta usar el término delación en este caso, presidente. Así que, Bien, por lo menos yo estoy bien. muy claro en que el artículo tal como está no me gusta. No Bien. tengo claro, eso sí, si lo reemplaza bien lo de cooperación eficaz. Perfecto, Sí. Entonces dejemos pendiente esta indicación a la espera de que el ministro, el Ejecutivo, nos presente alguna otra indicación, una idea sobre esta materia, o la sancionamos finalmente tal cual está. ¿Les parece? Bien. Presidente. Sí, el ministro, le escucho. Sí, yo encuentro que es perfectamente legítima la discusión. Y voten con toda libertad. Yo creo que si no hay convicción respecto de esta disposición, bueno, fue una incorporación que se hizo en la Cámara, no fue una iniciativa del Ejecutivo, nosotros la compartimos, pero si en el Senado no hay esa voluntad, ustedes expresen su voluntad con libertad. Pero lo que sí pareciera que todos estamos de acuerdo es en eliminar la delación compensada que se establece en el artículo 14. Y por lo tanto, si no hay acuerdo en ese y tampoco en la indicación, bueno, voten. Yo no quiero imponer y prefiero seguir avanzando, despachando este proyecto como se pueda. Gracias. Bien, gracias, ministro. Secretario, entonces, en votación. En votación, entonces, la indicación número 20. Senadora Sperger. Por las argumentaciones ya señaladas, yo voto en contra de la indicación, señalando que además no estoy a favor tampoco de la delación compensada. Creo que las atenuantes y agravantes para un proceso administrativo, para un proceso sumarial, ya están claramente establecidos en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Públicos y en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y eso ha funcionado correctamente. En contra. Gracias, senadora. Senadora Insulza. Sí, presidente, yo soy enemigo de la delación. No me gusta usar incluso el término, salvo el caso probablemente de espionaje o cosas por el estilo, ¿no? Por lo tanto, yo estoy a favor de suprimir el artículo 14 tal como está, pero me voy a quedar con el concepto de cooperación eficaz que nos propone la indicación. Gracias. Voto a favor, por lo tanto. Gracias. Senador Sandón. A favor. Señor presidente. A ver. Oye, aquí vamos a hacer que este proyecto continúe. Voy a votar favorablemente, pero compartiendo mucho del juicio de la senadora Sperger, pero voy a votar favorablemente. Bien, entonces aprobada la indicación número 20 por 3 votos a favor y 1 en contra. Gracias. Se seguía la indicación 21 en la página siguiente del comparado. Corramos la presidenta, por favor, gracias. Ahí está. En primer término cambia la denominación de este título. En vez de disposiciones finales, disposiciones aplicables a las entidades públicas o privadas en que el Estado o sus instituciones tengan participación. ¿Habría acuerdo? ¿Les parece? ¿Por unanimidad? Presidente, yo preferiría que esto lo votemos después de ver el título, porque no sé qué cosas está agregando el Ejecutivo o suprimiendo que obligan a cambiarle el título. Perfecto. Bueno, secretario. Después viene el artículo 15, que señala: las disposiciones de esta ley también serán aplicables a las denuncias por constitutivos de faltas administrativas o infracciones disciplinarias en los términos previstos en el artículo 3 y en los que tuviere participación alguna de las siguientes entidades o su personal. A. Las personas jurídicas sin fines de lucro, creadas de conformidad a lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno de Administración Regional, cuyo texto fue fijado por el DFL 1 de 2005, y en los artículos 129 y siguientes de la Ley 18.895, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue fijado por el DFL 1 de 2006. B. Las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas
o descentralizadas tengan aporte de capital mayoritario o en igual proporción, o en las mismas condiciones de representación o participación, siempre que no estén contenidas en el literal A del artículo 1 de esta ley. Con todo, no serán aplicables las disposiciones contenidas en el título 4 al personal que preste servicios en las instituciones referidas en el inciso anterior. Respecto de este artículo se presentaron dos indicaciones. La primera de los honorables senadores señora Rincón y señor Buenchumilla, que propone agregar la siguiente letra C. C. Los organismos privados que ejercen funciones públicas reciben financiamiento público y se encuentran sujetos al principio de probidad administrativa, entre ellos los colaboradores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que reciben subvención del Estado en conformidad a lo establecido en la Ley 20.032, los establecimientos educacionales particulares subvencionados, que reciben aporte conforme a la Ley 20.248, y las instituciones privadas sin fines de lucro que reciben subsidios del Fondo de Aporte a los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Bien. A ver, secretario, entonces. Hace aplicable a estas instituciones que se refiere aquí la norma de esta ley. Bien. Yo no estoy de acuerdo, secretario. Presidente. Sí, senadora. Senadora, le escucho. Sí, no, yo no estoy de acuerdo. Creo que esto se amplía demasiado. O sea, acá vuelvo a decir, ¿cuál es el objeto de la ley? Que es proteger a los funcionarios públicos y a aquellos trabajadores que trabajan en organismos, ¿no es cierto?, relacionados con esto, para incentivarlos a hacer una denuncia, pero acá ya estamos metiendo organismos privados. Yo creo que ahí nos estamos perdiendo y nos salimos casi de la idea matriz del proyecto. No, yo no estoy de acuerdo con esta indicación, presidente. Yo la voy a votar en contra. Muy bien. Señor secretario, entonces someter. Sí, el senador Insulza. Yo creo que este tipo de disposiciones que están en el texto de esta ley, que, pues, básicamente algunas de hace un rato atrás, pues, de la última sesión, que son presentadas por la senadora Rincón y el senador Benchumilla, que corresponden precisamente por el carácter subsidiario que muchos de nuestros amigos quieren que tenga el Estado, ¿no? La verdad es que estos colaboradores de los organismos, estos organismos privados que están además algunos enumerados aquí, estos colaboradores de la protección de la niñez y la adolescencia, establecimientos educacionales particulares que reciben subvención, etcétera, instituciones privadas que se hacen cargo de temas del adulto mayor. Ellos en realidad se crean porque no tenemos ni la disposición ni la capacidad económica para crear organismos públicos para esta materia. Por lo tanto, están cumpliendo funciones públicas. Se les da subvención para que cumplan funciones públicas de las cuales el Estado no puede abdicar. Por lo tanto, yo creo que tienen que estar sujetos a las mismas normas, presidente. Yo pienso eso. Presidente. Sí. A ver, pero pongamos en votación y cada uno hace la correspondiente argumentación. Lo que pasa, una sola, presidente, dígame, senadora. Dígame. Lo que pasa es que ahí no hay que confundir, porque aquellos organismos privados en que el Estado no tiene participación alguna, sino que simplemente le entrega una subvención o un recurso, pero el Estado como tal no tiene participación alguna, esos no están sujetos al principio de probidad administrativa, porque una ley de derecho público no le puede imponer a los privados eso, sería lo óptimo, pero no están sujetos. Entonces, ¿cómo tú les vas a obligar a cumplir un principio al que no están sujetos? Dice que son los que están sujetos al principio. Le pido que respetemos las palabras de uno y otro. El Estado, ¿qué tiene respecto de estos organismos? Tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de fiscalizar el debido uso de los recursos. Lo único que puede hacer el Estado respecto de eso dice la ley. O sea, si no estamos de acuerdo,
modifica esa ley, pero hoy día, y de acuerdo a la ley, porque el Estado no puede intervenir en organismos privados, solo el Estado puede meterse respecto de estos organismos privados en fiscalizar en cuanto al uso de sus recursos. Correcto de los recursos que le entrega en subvención. Eso es lo que puede hacer el Estado. No puedes meterte en organismos privados más allá de fiscalizar los recursos que le das para que se cumplan, para que los usen debidamente. Pero más allá... Bien. Creo que este proyecto, por lo que yo veo la indicación, esta indicación no se refiere a todos los organismos privados que colaboran con el Estado de alguna manera, sino a los que ejercen funciones públicas, que reciben financiamiento público y que se encuentran sujetos al principio de probidad administrativa. Bien. Y yo por lo menos creo que esos son los que están enumerados aquí, pueden haber otros, no sé. Pero a mí me parece porque en este sentido corresponde que se sometan a esta ley también. Secretario, por favor, en votación el artículo. La indicación. En votación, entonces, la indicación número 22. Senadora Ensperger. En contra, por las razones que ya he señalado, no porque la indicación diga que estos organismos están sujetos al principio de probidad, eso es efectivo. Eso es desconocer la ley, presidente. En contra. Senador Insulza. A favor, presidente. Senador Sandón. En contra. Señor presidente. ¿Y por qué me ponen en este tema? A ver. Empatemos todas las 3 veces. Dejémoslo, voy a votar a favor, sí. Entonces se produce el empate, hay que repetirlo. Si se vuelve a producir, queda para la sesión siguiente. Queda para la siguiente sesión. Yo le vamos a hacer a la senadora Carvajal para dirimir este. Presidente. En contra. Presidente. Sí, ministro. Antes de que se someta a votación, quiero hacer una sugerencia. A ver. Presidente. Le escuchamos. Yo comparto los argumentos que ha dado la senadora Ensperger y por eso mismo nosotros no somos partidarios de esta disposición. Pero también entiendo la inquietud que se ha planteado y que la hizo expresa el senador Insulza y de alguna manera que usted se hace eco. Pero yo quisiera sugerir, para acotar bien lo que se puede hacer, porque si no estamos realmente invadiendo un espacio del mundo privado y haciendo a la Contraloría aquí el camino para eso. Lo que podemos nosotros es agregar una norma. Yo, la verdad, presidente, había pedido la palabra para hacer esta sugerencia antes de votar, pero no me vieron hacerlo. Por eso que pido la palabra ahora. Porque no le vi. Pero está bien. A ver, ayúdenos a ordenar esta podemos encontrar una alternativa. Nosotros podemos sugerir una norma del siguiente tenor: que la denuncia que se haga a través de este canal también puede realizarse en contra de personas o instituciones privadas que reciban fondos fiscales a través de leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado y que se dan para una finalidad específica y determinada. ¿Con qué propósito? Con el propósito de fiscalizar la inversión de tales fondos de conformidad a lo dispuesto en las normas existentes por el Ministerio de Hacienda y por el texto refundido que fija la organización de atribuciones de la Contraloría General de la República. Porque ahí sí circunscribimos la posibilidad de que hayan denuncias respecto del mal uso de los recursos que a través de subvenciones o aportes del Estado, que se dan por leyes permanentes para una finalidad específica, se mal utilizan. Pero nos evitamos otro tipo de problemas, porque si la denuncia es, por ejemplo, en un ámbito privado que recibe fondos fiscales por acoso laboral, bueno, en esa materia se podrá ir a los tribunales. La persona acosada en el ámbito privado va a ir a los tribunales, porque no está sujeta a la probidad administrativa establecida por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. En ese sentido tiene razón. Si se aprueba tal cual está esta indicación, estamos poniendo a la Contraloría en una situación compleja porque va a ir más allá de lo que corresponde. Pero si la circunscribimos a lo que estoy sugiriendo, creo que, presidente, podemos
darle satisfacción a una inquietud que todos tienen, sin perjuicio de que la Contraloría pueda estar viendo el buen o mal uso de las subvenciones que otorga. Lo que estamos aquí es abriendo la posibilidad para que se use este canal de denuncia, para que cualquier persona pueda dirigirse en contra de aquellas personas o instituciones privadas que reciban fondos fiscales a través de subvenciones en el carácter que he anotado. Tal vez una disposición de esta naturaleza pudiera ser una solución para esta división que se ha producido en esta materia, y por esa vía abrir el espacio para aquellos controles de mal uso, de irregularidades en lo que dice en relación con las subvenciones fiscales, y evitamos los riesgos de incorporar a la Contraloría en temas de probidad administrativa que no tienen aplicación posible en el ámbito privado. A mí me interpreta absolutamente su sugerencia, ministro, y yo la acepto también, presidente. Así es que, mire, con la sugerencia y con la indicación que ha señalado el ministro o el secretario, entonces, ¿cómo quedaría la indicación? Y la sometemos en votación. La verdad es que yo creo que la vamos a suscribir todas con la sugerencia del ministro, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con los ministros. Senadora Merzberger, ¿está de acuerdo con la sugerencia que ha hecho el ministro? Solamente, presidente, que no se puede incluir en el artículo, como una letra del artículo 15, porque el encabezado de la letra del artículo 15 es que las disposiciones de esta ley se aplican a. Entonces, lo que el ministro propone es que solo las denuncia, porque la Contraloría no puede ordenar a un organismo privado las medidas de protección. Entonces tendría que ser un artículo aparte. Exacto, sí, es un artículo aparte. Me parece muy bien. ¿En esa condición habría acuerdo, habría unanimidad? Presidente, sí, y que el ministro nos mande redactado lo que acaba de decir. Que lo veamos por escrito. ¿Le puedo leer la redacción, presidente, mientras se la hacemos llegar? Si hacemos fe, mientras las hace llegar, por favor. Un artículo nuevo, el artículo 15 bis, después se verá la numeración, que diga así: la denuncia a través del canal también podrá realizarse en contra de las personas e instituciones privadas que perciban fondos fiscales por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado para una finalidad específica y determinada a efectos de fiscalizar la inversión de tales fondos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 del decreto número 2421 de 1964 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. Con todo, no serán aplicables las disposiciones contenidas en el título cuarto al personal que preste servicio en las instituciones referidas en el inciso anterior. Muy bien, perfecto. ¿Le parece si la votamos al referéndum mientras llega la indicación? Sí, ¿Habría acuerdo? Perfecto. Yo sé que a nuestro secretario le complica la votación al referéndum, pero... Presidente, el problema es otro. Yo quisiera esperar el texto para que también se compatibilice con el artículo 3º que la Comisión ya aprobó en la página 2, que señala pero que dejémoslo votado de todas maneras. De denuncias para personal de la Administración del Estado u organismos de la Administración del Estado, entonces habría que compatibilizarlo con eso también si el Ejecutivo que se presenta esta indicación. No, yo, presidente, fíjese que es tan específico el artículo, es tan especial este artículo, importante, pero yo no lo relacionaría con el artículo 3º de la ley. Perfecto. Claro. ¿Ya? Bien, en esa condición, ¿les parece? O sea, a ver, no vamos a poner en duda la palabra ni el texto que va a enviar el ministro, ni el gobierno. Por lo tanto, tenemos la grabación, señor presidente, no hay problema. Por eso, yo lo votaría, no, y aunque no fuera grabación, por favor, o sea, yo lo votaría entonces al referéndum y haciendo todas las adecuaciones que nos han señalado. ¿Les parece? De acuerdo, presidente. Bien, ¿habría unanimidad en esto? Bien, Sí, presidente. Sí, de acuerdo. No. Del Estado, señor ministro, va a hacer un gran aporte usted. La indicación no sé qué va a salir de esto a todo esto, pero bueno. La indicación 23
que los honorables senadores señora Rincón y señor Huertumilla propone agregar al inciso final una frase. Voy a leer el inciso final. Con todo, no serán aplicables las disposiciones contenidas en el título cuarto al personal que preste servicio en las instituciones referidas en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio del deber de denuncia de delitos que la ley establece respecto de toda persona que ejerce el cuidado de personas vulnerables. Bien. ¿Cómo? Lo sometemos entonces a votación, salvo que el ministro quiera hacer uso de la palabra. Ministro. No, no es Es necesario. que no lo entiendo. No es que se refería a la indicación como estaba antes, senadora, Sí, que era po. fundamentalmente sobre personas vulnerables. Entonces hay que rechazarla porque cambiamos la indicación. Sí, si me permiten dirigir, por favor. Perdón. Bueno, sugiero efectivamente rechazarla por unanimidad, si les parece. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bien, rechazada entonces por unanimidad. Se sabe por unanimidad. Y nos vamos a la página 22 del comparado, indicación 24. A ver, ¿cuántas nos quedan? ¿Una, dos, tres, No. cuatro, Seis. 6 indicaciones? ¿Les parece si lo hacemos hasta el total despacho? Yo estoy de acuerdo, Yo no presidente, no tengo problema. Bien, entonces la sometemos hasta el total despacho y sí, tenemos 10-15 minutos más para eso. Entonces prorrogamos le quiero pedir el acuerdo para prorrogar la sesión por unos 10-15 minutos más, ¿habría acuerdo? ¿Acuerdo, presidente? Muy bien, muchas Presidente, no hay gracias. problema. Gracias. Hasta las 11:15, entonces prorrogada la citación de la comisión de hoy día. Secretario, entonces con la próxima indicación. La indicación 24 de los senadores señora Rincón y señor Huertumilla para agregar a continuación de la expresión patrimonio fiscal la frase una afectación de derechos ciudadanos o menoscabo del interés general. ¿Dónde estamos? Estamos En la página 22. de- Página 22, Luz. Sí, se agrega un artículo 90. El artículo 90 que se refiere, los funcionarios que ejerzan las acciones a que se refiere la letra acá, el artículo 8 tendrán los siguientes derechos. Y entre estos derechos se incorpora una letra D que dice en ¿Qué aquellos artículo casos, es el 90B? ¿sí? En aquellos casos en que los hechos denunciados hayan implicado un detrimento del patrimonio fiscal, la funcionaria o el funcionario público denunciante tendrá derecho a que se le otorgue una anotación de mérito en el factor que corresponda, que mejore su calificación en el año o periodo en que se haya acreditado ese detrimento, siempre y cuando haya aportado antecedentes precisos, fundados, comprobables y suficientes para la investigación o persecución penal. Proponen que en este caso, en vez de decir un detrimento del patrimonio fiscal, diga un detrimento del patrimonio fiscal, una afectación de derechos ciudadanos o menoscabo del interés general. Eso es lo que agrega. Sobre esta indicación, ministro. Presidente, quizás es importante previamente una aclaración. Estamos ahora ya no en el proyecto de ley que establece el Estatuto de Protección al Denunciante, sino que en disposiciones adecuatorias, modificando el decreto de ley que se refiere al Estatuto Administrativo y más adelante el que se refiere al Estatuto de Funcionarios Municipales, ¿no? De manera de hacerlos coherentes con los cambios que hemos introducido en el proyecto de ley que hemos presentado, que crea este Estatuto del Denunciante. Aquí estamos en el primero de estos estatutos, que es el Estatuto Administrativo, de los funcionarios administrativos, y luego hay que hacer lo propio en el Estatuto Municipal, de manera que, por ejemplo, si se aprueba esta indicación, hay que hacer en el artículo correspondiente la misma indicación espejo para mantener la coherencia de ambas normas. En este caso, tenemos sentimientos encontrados, para serle franco, presidente. El interés general siempre se va a entender comprometido cuando haya una infracción administrativa o disciplinaria, por lo que la anotación de demérito siempre se anotaría. No nos parece eso del todo desencaminado, pero también
siempre, cada vez que hay una denuncia, más allá del detrimento del patrimonio fiscal, que es la que establece la disposición hoy día vigente, agregarle esto es que siempre va a haber una anotación de demérito porque siempre hay una afectación del interés general a través de esta fórmula que se está planteando. La verdad es que tenemos dudas respecto de ella y aprovecho de manifestar lo propio respecto de la siguiente, que nos parece es así más clara porque se refiere a circunscribir la investigación a lo administrativo. Nos parece eso que precisa y ayuda a la indicación 25, ¿no? Que hay que hacerla también en el ámbito del Estatuto Municipal. Esta es la opinión de esta indicación 24 y agrego un comentario de la 25, que la 25 nos parece de todas maneras buena. Esta, sentimientos encontrados, si la quieren aprobar no tenemos ningún problema, pero no sé si es necesaria o si no vamos a estar siempre haciendo las anotaciones de mérito a los funcionarios, que es algo difícil de aceptar de buenas a primeras, pero razonable por el concepto básico. Gracias, ministro. Presidente. Senadora. Sí, mire, el estatuto administrativo, tanto de los funcionarios públicos como el municipal, define claramente cuándo procede una anotación de mérito y cuándo procede una anotación de demérito. Creo que esta indicación no corresponde porque un funcionario público tiene la obligación de denunciar los hechos que son infracciones administrativas que constituyen delitos o que pueden constituir delitos. Por lo tanto, la anotación de mérito se le hace a un funcionario cuando realiza una acción que va más allá del cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, si al hacer una denuncia de un hecho que constituye una grave falta de las obligaciones o de un delito, él está cumpliendo con sus obligaciones claramente establecidas en los estatutos administrativos, por lo tanto, no se constituye lo que la ley establece como anotación de mérito. No corresponde. Está cumpliendo con sus obligaciones. Y vuelvo a insistir, la anotación de mérito, la ley la define, que corresponde cuando el funcionario realiza algo que va más allá del mero cumplimiento cabal de sus obligaciones. No estoy de acuerdo con la indicación, presidente. Desnaturaliza lo que es la obligación de mérito. Bien, gracias, senadora. Secretario, entonces, en votación la indicación 24. Presidente, como Secretaría tengo dudas sobre la admisibilidad. Porque a ver, cuéntame. Tengo dudas sobre la admisibilidad porque esto se refiere al estatuto de los funcionarios públicos. Esto se refiere a la calificación de los funcionarios a su estatuto propio. Entonces, en principio, la iniciativa sobre estas materias la tiene el Ejecutivo. Tengo mis dudas, por eso lo planteo. No, está bien, pero esa duda me interesa dejarla clara. O sea, ¿tú planteas que esta indicación es inadmisible como Secretaría? Sí, me parece que está fuera del marco. Bien, ok. Entonces acogemos la sugerencia de inadmisibilidad de la Secretaría. Pasamos a la próxima. Perfecto. La indicación 25, los senadores de la Rincón y el señor Huentumilla, modifica la frase final en aquellos casos en que los hechos denunciados hayan implicado un detrimento del patrimonio fiscal. La funcionaria o funcionario público denunciante tendrá derecho a que se le otorgue una anotación de mérito en el factor que corresponda, que mejore su calificación el año o periodo que se haya acreditado. A la misma línea, ¿no? No, esa es la siempre y cuando haya aportado antecedentes precisos, fundados, comprobables y suficientes para la investigación o persecución penal. Ellos agregan para la investigación administrativa. Así es. Va en la misma línea, ¿no? Lo limitan a la investigación administrativa o persecución penal. Distinguen entre las dos cosas. Bien. Al decir investigación no está preciso a qué se refiere. No sé qué piensa el Ejecutivo sobre el particular. Sí, ministro.
Ya hizo ver su apreciación sobre la 25, pero ministro, por favor. Nosotros consideramos que la 25 aporta precisión, presidente, y por lo tanto no vemos ningún inconveniente en incorporarla. Gracias, ministro. Secretario, entonces, votación. De acuerdo. Por unanimidad, el senador Berger, A favor. senador Insulza, Perdón, una pregunta previa. Esta indicación, porque estamos rechazando es decir, estamos aprobando la indicación 25, sí, modificando pero no habíamos dicho que esto era inadmisible, o La primera la letra D aprobada en el Senado sigue siendo admisible. no, si lo que pasa es que consulté al Ejecutivo y el Ejecutivo está de acuerdo con la indicación. Ok, no hay problema, ya. Yo voto a favor. Perfecto. Senador Sandón, A favor. señor presidente. A favor. Una consulta. Señor presidente, estoy presente también, por si acaso. Buenos días. Carvajal, Buenos días, senadora. Bien, buenos días. A favor, Oiga, señor secretario. Quiero pedirle lo siguiente, estimados colegas, y sobre todo a José Miguel, ¿es posible que me pueda reemplazar el senador Insulza por los minutos que restan de la comisión? Ningún problema, señor presidente. Con mucho gusto Si le parece entonces a los colegas, para que la presida el senador Insulza la discusión que resta de este proyecto. Eso. Muy bien. Gracias. Sigamos entonces, señor secretario, por la indicación Indicación siguiente. En la 26, senador. Presidente. Ministro. Sí, perdón, ¿está todavía el senador Bianchi? Me voy yendo. Chau. No, entonces sí, hasta mientras se va. No hay problema. Ahí se fue. Senador Insulza, presidente. No, Bianchi pues está ahí. Presidente. El señor ministro pide la palabra, señor senador. Me parece que quedó fijo. Algo le pasó a la transmisión. Senador Insulza, no se le oye. Senador Sandón, si pudiera seguir usted presidiendo mientras el senador Insulza no toma la señal. Bueno, aprobemos todo lo que dice el Ejecutivo y cerremos la... ¿Ah? El señor ministro está pidiendo la palabra. Si quiere, tiene la palabra. Presidente, yo lo que quería era manifestar que al aprobar esta modificación en el Estatuto Administrativo, agregando la expresión administrativa en el artículo, en la letra D de este artículo 90A, hay que hacer lo propio en el Estatuto de los Funcionarios Municipales para mantener la similitud de ambos. Y segundo, el senador Insulza, cuando se empezó a ver el título quinto que decía disposiciones finales, había una indicación del Ejecutivo que le cambiaba el epígrafe, ¿no? Y quedó pendiente porque él manifestó que quería ver el articulado para revisar ese epígrafe. Y creo que debemos votarlo, porque ya se dispuso. Yo pienso, de acuerdo, señor ministro, yo estoy de acuerdo con el cambio de epígrafe que usted propone ahora, después de haber visto. Sí, y por la indicación que ustedes aprobaron, le agregaría, si les parece, porque decía en la indicación disposiciones aplicables a las entidades públicas o privadas en que el Estado o sus instituciones tienen participación o reciben subvenciones. Habría que agregarle para ser coherente con el artículo que hemos aprobado en esta forma de solucionar las diferencias. De acuerdo, presidente. De acuerdo, señor ministro. Yo creo que podemos aprobarlo así, si les parece, a todos los señores senadores. Señores. Bien, presidente. Muy bien, gracias. Yo tengo una campanita para estas cosas, así que... Muy bien. Gracias. Entonces, aprobado por el... Toque la campanita nomás, presidente. Sí, secretario. 4-0, la indicación 21. No, 5-0 está la senadora... ¿La senadora Carvajal está? Sí, ya, por supuesto, secretario. Ya, 4-0. 4-0 era que no está el presidente, tiene razón. 4-0 la 21 con modificación. ¿Ah? Sigamos adelante entonces, secretario, por favor. Seguimos en la 26. El artículo vigente dice: los funcionarios podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias.
censura, multa, suspensión del empleo desde 30 días a 3 meses y destitución. Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. El texto aprobado en general agrega: se considerará circunstancia atenuante la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos en materia de la investigación sumaria o sumario. Se entenderá por cooperación eficaz, para estos efectos, el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables que contribuyan necesariamente a la determinación de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los involucrados. Su Excelencia propone reemplazar este inciso por los siguientes: se considerará circunstancia atenuante la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos denunciados o permita la identificación de sus responsables o sirva para prevenir o impedir la perpetración de nuevos hechos. En estos casos, el fiscal, en el dictamen, vista o informe que emita en el contexto del respectivo procedimiento disciplinario, deberá expresar en qué términos la cooperación prestada ha sido eficaz a los fines señalados en el inciso precedente. La circunstancia atenuante prevista en este artículo no se aplicará en los siguientes casos. 1. Cuando solo resultare procedente la medida disciplinaria de destitución de conformidad a lo establecido en el artículo 125. Y 2. Tratándose de autoridades que desempeñan un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de estos, o de la autoridad facultada para efectuar su nombramiento y respecto de cargos de alta dirección pública. Perdón, secretario, no vimos esto en la indicación que presentó el ministro hace poco rato atrás, ¿no? Sí, señor ministro, por favor. Sí, es muy parecido. Presidente. Sí, señor ministro. Como usted bien lo recuerda, nosotros incorporamos esta norma que fue aprobada recién en el Estatuto de la Protección al Denunciante. Ahora lo estamos replicando, la misma indicación en el Estatuto Administrativo, a través de la indicación 26 y a través de la indicación 27 en el Estatuto de los Funcionarios Municipales. Y por lo tanto, si se aprobó en el Estatuto, deberían estas dos indicaciones entenderse aprobadas, creo yo. Es a lo mejor parecer de la Comisión. No, si les parece, esto ya fue aprobado, como decíamos hace un rato atrás, ahora lo estamos simplemente aprobando nuevamente para otras leyes que tienen que ver con el mismo tema. Fue aprobado por mayoría de votos. La indicación con la misma votación, presidente, porque yo con la misma votación en contra de la senadora Bensperger. Y no sé, vamos a tomar votación porque la senadora Carvajal no estaba cuando votamos esto, así que vamos a tomar votación, señor. Senadora Bensperger. En contra por las mismas razones señaladas que di cuando se aprobó en la Ley General de Protección al Denunciante. Senadora Carvajal. A favor, secretario. Senador Osandón. Osandón. Se ha ausentado el senador Osandón, al parecer, por un rato. No, apruebo, señor. Apruebo, es que tengo problema de internet. Apruebo, presidente. Gracias, senador. Senador Insulza. A favor. Se ha aprobado 3-1. Señor secretario. Sí, enseguida hay que dirigirse a la página 32 del comparado. Muy bien. Que se refiere al artículo 120. Esto es del Estatuto de Funcionarios Administrativos. Estábamos votando la misma norma. Sí, el mismo. Estábamos votando los dos, creo. Te entiendo. Claro, estaba en el Estatuto Administrativo, esto es el Estatuto de Funcionarios Municipales. Perfecto. Votamos las dos, secretario. Con la misma votación, sí, está claro. Sí. Con la misma votación. Siga nomás. Este inciso final, está la indicación número 28 de la señora Rincón y el senador Ventimilla, que proponen suprimirlo. ¿A dónde está, presidente? Perdón, ¿en qué página estamos? Aquí está la indicación. Aquí, sí. Lo que pasa es que primero se pone la sustitutiva y después la supresiva. Ellos proponen suprimir este inciso final, que acabamos de... ¿Cuál? El que venía aprobado en general está en el centro. Se considerará circunstancia atenuante la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos en materia de investigación sumaria o sumario. Se entenderá por cooperación eficaz para estos efectos el suministro de datos o información precisa, verídica y comprobable que contribuya necesariamente a la determinación de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los involucrados.
esta norma ya fue reemplazada por la indicación del Ejecutivo que acabamos de aprobar. Exacto, ya fue y por lo tanto no está vigente la norma que ellos proponen, suprimir. Así que eso es. Eso es. Entonces se rechaza. La norma general ya fue suprimida, digamos, la norma ya fue suprimida, fue reemplazada. ¿Se rechaza por unanimidad? Exacto, por unanimidad, sí. Gracias. Perfecto. Terminamos, presidente. ¿Terminamos? Lo mejor es la campana de don José Miguel. Me parece, ya lo voy a tocar habiéndose cumplido el objeto de esta sesión. Señor ministro, muchas gracias. Se levanta la sesión. Muchas gracias a usted, presidente, y a senadoras y senadores que han hecho un gran aporte con este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Gracias. Gracias. Chao, chao. Que tengamos buena semana. Nos vemos. Chao.